Y para profundizar en el análisis, invitamos a un querido amigo, además analista político, Martín Guerra. Él es dirigente también del partido Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima, Perú. Martín, qué gusto verte por acá, pero no precisamente para alegrarnos de conversar de cosas interesantes y buenas, sino de lamentables noticias para el Perú. ¿Cómo están dadas las cosas? ¿Hasta dónde la actual presidenta del Perú puede ser fiel a los principios que juró cuando se lanzó a las elecciones y resultó vicepresidenta? Querido Orlando, qué gusto podernos encontrar y un saludo a ti, al programa y a todos los que están interesados en los buenos designios para el Perú y nuestra patria grande. Para empezar a responderte, quisiera hacer una reflexión. Creo que desde la izquierda latinoamericana y en general, la izquierda en el mundo, pero especialmente en la latinoamericana, de un tiempo a esta parte hemos caído muchísimo en analizar legalmente las cosas. Es correcto, el derecho tiene un espacio, lo jurídico tiene un espacio, pero a veces olvidamos lo político y lo social. Digo esto porque el país, mi Perú, es uno de los países de América Latina donde menos se respeta el Estado de Derecho y donde menos se respetan las leyes, principalmente, por citar un ejemplo, las laborales, las leyes de promoción agraria, etc. Entonces, es lamentable que solo hagamos un análisis legalista cuando se trata de un tema tan importante como una elección que fue la que le entregó al presidente Castillo los destinos de la patria y que ahora, a través de un golpismo que se ha desarrollado desde antes de que él juramentara y en julio del 2021 hasta la actualidad, vemos que aquel por quien votó el pueblo peruano en su mayoría ya no es presidente. Y entonces él y su programa quedan en segundo lugar del análisis. Pero además, hay que señalar también que, si bien es cierto, no se cumplían los requisitos que el artículo establece para que se pudiera cerrar el Congreso de la República, el presidente Castillo ya sabía, por una serie de desarrollos de acontecimientos que se habían dado previos, de situaciones similares, de las 1001 vacancias que plantearon contra él, suspensiones y otras formas para defenestrarlo, ya sabía que lo habían presionado y forzado a sacar muchísimos ministros y cambiar de programas y retroceder en leyes que habían ayudado al pueblo peruano. Él ya sabía lo que se venía, ¿no? Nuevamente el gabinete iba a ser, no se le iba a dar la confianza y entonces tenía que frenar esto. Yo no estoy diciendo que fue la mejor medida y que su correlación de fuerzas fue la mejor. Hemos visto que también la derecha lo había penetrado por diversos espacios del gobierno, porque muchos de los que, y eso lo sabemos, lo apoyaron a tomar esta decisión, inmediatamente dieron un paso al costado. Eso ya estaba planeado. Como estaba planeado también pensar en Dina Boluarte como presidenta, en todo caso le digo a título personal, porque hace algunos días en el Congreso votaron para levantarle los cuestionamientos legales que tenía. Entonces, qué extraño que un Congreso golpista, enemigo de todos aquellos que fueron elegidos con Pedro Castillo, votaran para levantarle los cuestionamientos. Ya estaba todo preparado y lamentablemente el presidente Castillo colocó el corolario del golpe que no ha realizado él, sino que ha realizado la derecha y la ultraderecha para defenestrarlo y dar un mensaje negativo a nuestro pueblo, ¿no? Que los pueblos originarios, que los pueblos más unidos del Perú no pueden tener un presidente. Ahora, la derecha no tiene todos los poderes consigo, porque en el sueño de ellos hubieran querido, en realidad, pasar a un gobierno que pudieran dirigir directamente. Y lo que han hecho es llegar a un arreglo y colocar a Dina Boluarte, pero ya hay a estas alturas de la noche pancartas y afiches por el internet y por las calles que plantean, desde la ultraderecha, grupos minoritarios, por cierto, plantean fuera Dina. Entonces también están proponiendo un escenario en donde incluso la actual presidenta, que era la vicepresidenta, ya no lo sea, y convocaron nuevas elecciones donde, por supuesto, ellos piensan que ganarían, ¿no? Entonces la derecha se unificó por la tarde, pero hoy en día en la noche están nuevamente fracturados con diferentes programas para el país. Martín, sí quisiera preguntarte algo que queda siempre latente, dando las vueltas alrededor de lo ocurrido el día de hoy. ¿Por qué Pedro Castillo hizo eso? ¿Hasta dónde es un salto al vacío o una medida desesperada que no contó ni siquiera con la prudencia, como plantean algunos, de jugársela, pero por el lado popular, por el apoyo popular, una salida más del lado popular y no del vacío que no necesariamente le lleva a personajes como él, que no tenía una base popular fuerte, ni una presencia y una autoridad política tan fuerte, a llegar incluso a la cárcel y quizás condenarse por muchos años a estar en prisión? Sí, lo increíble es que expresidentes notoriamente corruptos
lobistas y que han vendido los intereses de la patria están en su casa, ¿no? Y el presidente Castillo, que ha gobernado 1 año y 5 meses, ya está preso. Eso es lo increíble. Y nuevamente el tema simbólico, ¿no? Cualquiera que sea del pueblo que gobierne va a terminar preso. Ese es el mensaje que da la ultraderecha. Pero yendo al centro de tu pregunta, es cierto, probablemente fue parte de un salto al vacío, pero también sabemos que muchos de los que después han salido hablando de gobernabilidad y defendiendo el Estado de Derecho, estuvieron en el plan del presidente Castillo de arremeter contra el Congreso golpista para defender sus fueros, ¿no? Yo lo interpreto así. Y lamentablemente muchos o ya tenían prevista esta forma de actuar, este abandono al presidente Castillo, o lo hicieron al ver que no había un apoyo real. Esto es importante, lo que te voy a decir. Se habla mucho de que el Perú es un país demócrata, pero los mismos medios de comunicación colocan a las Fuerzas Armadas como un instrumento que puede opinar y dirimir en la situación democrática del país, porque están mencionando que no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual es cierto, ¿no? Parece que un sector sí lo iba a apoyar y después ya no. Entonces el presidente Castillo tomó la decisión sin un mínimo nivel de correlación de fuerzas políticas y sin hacer algo que siempre le dijimos, y tú lo sabes, porque en tu programa lo dijimos varias veces: ir al pueblo que lo eligió, ¿no? Escuchar a ese pueblo que estaba dispuesto y está dispuesto todavía en el país. Hay una serie de movilizaciones a defenderlo y a reclamar por el programa que de alguna manera él representaba, ¿no? Lamentablemente se prefirió la solución de los casos por la vía jurídica, por eso iniciaba con ese comentario de no hacer tanto análisis jurídico, sino ir al punto político y social de nuestro país. Lamentablemente se tomó esa decisión y ahora lo tenemos fuera y vamos a ver qué pasa. Precisamente por eso la última pregunta cabe para podernos ampliar en la reflexión, Martín, y tú que conoces de cerca cómo funciona la correlación de fuerzas en el Perú. ¿Hasta dónde esta base que sostiene ahora a estos grupos de presión, a los militares, a la clase política y a la propia ahora presidenta, pueden sostener un proceso de estabilidad como plantean algunos? A mí no me gusta mucho la palabra porque se permite para muchas cosas más, tú sabes, pero una estabilidad que por el lado económico está bien, pero por el lado político puede redundar en que la agudización de la desigualdad que sí caracteriza al Perú sea mucho más profunda. Sí, ahora es cierto que la economía se mantiene estable, pero también es cierto que han subido los enseres de primera necesidad y que los sectores más vulnerables del Perú han sido golpeados. Esto ha pasado en todo el mundo, como sabemos, ¿no? No es solo, pero la derecha y los medios de comunicación utilizan su poder mediático para decir que la crisis o los problemas económicos que se han dado son por las decisiones del presidente Castillo, ¿no? Ahora están hablando de que ya van a regresar los inversionistas privados internacionales. Nunca se fueron, por cierto, jamás se fueron, ¿no? Entonces, esa estabilidad de la que tú hablas, la estabilidad macroeconómica que a ellos les gusta señalar y la estabilidad del gobierno se va a dar siempre y cuando la presidenta Dina Boluarte olvide el clamor de las calles de Asamblea Popular Constituyente, olvide las reformas laborales, olvide las reformas económicas, se olvide de los hospitales que se prometieron, porque la crisis sanitaria aquí nos golpeó como el 6º lugar con más fallecidos durante el COVID, por una ausencia logística principalmente. Y si ella se olvida de eso y gobierna para la derecha, es decir, para dar más concesiones mineras, para privatizar más, para que no haya un control mínimo de precios, para que el neoliberalismo siga campante en el Perú, entonces ellos van a tener la estabilidad de la cual hablan, ¿no? Con ellos me refiero a las oligarquías, a la cúpula militar más poderosa, a los medios de comunicación, concentración mediática. Pero si por el contrario el pueblo presiona y de alguna manera la presidenta tiene que intentar dar solución, más por presión creo yo, ¿no? Que por otra cosa. Tal vez soy pesimista en una primera evaluación de su actitud desleal, pero más por presión que por otra cosa, terminara escuchando al pueblo, entonces van a continuar los pedidos que, como te digo, ya se iniciaron hace una hora de fuera Dina, ¿no? Entonces, la ultraderecha va a buscar el control del poder total. La derecha liberal se va a conformar con lo que le caiga mientras no exista un cambio verdadero de las cosas. El problema está donde está el pueblo. ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la opción que significó votar por Pedro Castillo y Perú Libre en las elecciones del año pasado? Entonces, ese pueblo está pugnaz, está a la expectativa, está también participando y creo yo más temprano que tarde va a tener una alternativa interesante de gobierno y de corrección del estado de cosas. Gracias, Martín. Siempre será interesante conversar contigo, pues lamentablemente que en estas circunstancias volvamos sobre lo mismo, la crisis permanente en el Perú. Te mando un abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho.
Un abrazo, Orlando. Muchas gracias. Gracias a Martín Guerra y gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Volveremos mañana.